Hola, mi nombre es Fernanda Guillén, estudio en la Universidad Fermín Toro y estoy cursando la materia de Géneros Periodísticos 2. Hoy le vengo a hablar acerca de la preparación de mi entrevista. El primer paso que llevé a cabo fue la documentación. Investigué bien sobre el tema, el cual era la migración de venezolanos. Me documenté, indagué sobre el tema. Después pensé a quién podría entrevistar. Después de tener una idea en la mente de quién podría entrevistar, investigué sobre esa persona, su biografía. Después de haber investigado e indagado sobre el tema y sobre la persona a quien entrevistar, fui al segundo paso, el cual fue la preparación de la entrevista, o sea, las preguntas. Hice unas preguntas directas y concretas que fueran asertivas con las respuestas que ando buscando. Para ello hice un cuestionario básico donde cuidadosamente escribí las preguntas en un papel para hacérselas al entrevistado. Después de eso hablé con la persona a entrevistar, el cual fue Isabel Jacobo, y cuadré con ella una hora y una fecha para realizar la entrevista a través de una videollamada, ya que ella se encuentra en otro país. La entrevista comenzó bien y le empecé haciendo las preguntas y en lo que ella me iba respondiendo yo lo iba anotando. Para eso cargaba lápiz y papel para cada respuesta irla anotando. Al comenzar la entrevista lo primero que hicimos fue conversar un poco, rompimos el hielo, ya que fue una entrevista de opinión. Después empecé a realizarle las preguntas. Hice las preguntas bien segura de mí misma porque anteriormente yo las había escrito en un papel y me las había memorizado un poco. De igual forma yo tenía el papel en la mano y cualquier cosa podía releerlas. Después que realizaba las preguntas, escuchaba el por qué decía ella las cosas, el por qué, el cómo, el qué decía, y aún así tomaba en cuenta lo que no decía, ya que a través de su expresión no verbal, como los gestos, los sonidos, podía darme cuenta de las respuestas que ella estaba teniendo, que muchas veces son hasta más significativas que las verbales. Después de hacer la entrevista, de una vez pasé a escribirla y les voy a explicar cómo escribí mi entrevista. Lo primero que hice fue la lectura de las notas que había tomado. Empecé a leer bien lo que había tomado, borré lo que no era significante, destaqué lo que era más importante y así. Después hice la transcripción de notas, que pasé en blanco todas las notas que tenía a la computadora. Después hice el análisis del tema, que empecé a leer una y otra vez, a leer al derecho y al revés todo lo que había escrito. Ahí hice la jerarquización, puse lo que era más importante de primero, lo que no tenía tanta importancia lo eliminé y así sucesivamente. Y por último hice la selección, que seleccioné las frases que más había mencionado el entrevistado, y estas frases se clasifican en tres: en sintética, en rotunda y en gráfica. Después que escribí toda mi entrevista, decidí qué título ponerle. Tenía que ser un título que fuera atractivo para el lector. Entonces me fui por un título informativo donde resumiera de qué trataba la entrevista. En este caso, mi entrevista se tituló La crisis migratoria de venezolanos. Después de haber puesto el título, tenía que escribir el primer párrafo de la entrevista. Me pareció un poco complicado porque tiene que ser un párrafo atractivo que capte la atención del lector y que le incite a seguir leyendo la entrevista. Entonces, esta vez me fui por el primer párrafo, que se puede decir que es como un lead, que es una entrada. Decidí escribir datos biográficos sobre el entrevistado y tocar de qué trataría, algunos puntos de qué trataría la entrevista. Y por último, después de haber escrito ya toda mi entrevista, la releí y busqué cómo desarrollarla. Y decidí desarrollarla de una forma cronológica, es decir, que coloqué las preguntas en el orden en que las fui haciendo. A la hora de yo escribir las preguntas, tuve bastante cuidado de manera de que las escribí atractivas y que tuvieran secuencia una tras de otra. Y omití algunos pasos, como fue el saludo y la despedida con el entrevistado, ya que era algo obvio y era información innecesaria que no me parecía atractiva para los lectores. Bueno, así fue toda la realización de mi entrevista. Muchas gracias.